Una ex concejal de San Andrés Acabajá en Quiché fue sancionada con el pago de 5.000 quetzales en productos para el área de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché. Esto por haber organizado una fiesta de 15 años en ese municipio sin tomar en cuenta las medidas de prevención. La fiesta fue organizada el 19 de agosto de este año en el Salón Municipal y a pesar de que las autoridades se le pidieron que se suspendiera, la mujer continuó con la misma. Rosa Morales Lucas, la sancionada, fue concejal primero de San Andrés Acabajá. Esta es la segunda sanción de este tipo en Quiché. Bueno, y así comenzamos esta semana informándolo a esta hora en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto. Así es, María Luisa, hay mucha información, así que vamos de inmediato con nuestros titulares. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. 8 meses después de la llegada del virus, aún dejan ver su necesidad por el movimiento de banderas blancas o carteles. Fregados por el COVID es nuestro reportaje especial de esta noche. Activan 14 alertas al Baquenet por la desaparición de menores de una casa de resguardo. Autoridades se excusan que un caso de COVID-19 las pudo alterar. Sector aéreo estima que del 2020 al 2022 tendrán pérdidas por 137.700 millones de dólares, aunque consideran que el peor momento se ha superado. Ministerio de Salud estudia algunos casos con efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19. 2 son de efectos serios, mientras que el resto son efectos comunes. Familiares y amigos rinden homenaje en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias al reconocido artista plástico Manolo Gallardo, quien falleció anoche. Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron este lunes la peor caída total de su historia reciente, que afectó a sus servicios de forma global por varias horas. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Importante información, 14 menores de edad no aparecen luego de abandonar hogar de protección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Las adolescentes salieron por el techo del inmueble y las autoridades justifican el escape debido al encierro por cuarentena tras un contagio. 14 menores de edad que abandonaron la residencia de protección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia en Zona 1 capitalina no aparecen. La alerta al Baquenet está activada. Las adolescentes residían en un hogar de protección en la Sexta Avenida y Segunda Calle en Zona 1. Ellas llegaron a ese proyecto estatal por orden de un juez al determinar que sus derechos habían sido vulnerados y corrían riesgo al estar cerca de sus familias. El viernes último, un grupo de 13 menores abandonaron la residencia por el techo y así lograron abandonar ese proceso. 2 más lo hicieron el sábado, pero las autoridades excusan que una cuarentena por un caso de COVID-19 en el personal que las cuida las pudo alterar. Obviamente estar 14 días, también eso las desestabilizó un poco por no salir de la residencia y eso pudo haber generado ese tipo de situaciones por las cuales ellas se molestaron porque querían continuar, pero el protocolo establece que deben de permanecer en la residencia. Más sin embargo, dentro de la residencia continuamos con las actividades, es decir, las actividades educativas, las actividades lúdicas y las actividades deportivas. Estos hechos no son nuevos. En febrero pasado un grupo de menores escapó del mismo inmueble. En esa ocasión lo hicieron ante delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. El subsecretario de Protección explicó que una vez las menores abandonen un proyecto de protección, no pueden retenerlos. Mientras las tenemos nosotros bajo nuestra protección, las tenemos que cuidar. Si ellas en algún momento tienen que salir porque de alguna manera ya no se sienten a gusto, nosotros no podemos retenerlas, dado que no somos una institución que las tenga que tener prisioneras. Respetamos mucho el deseo de ellas, respetamos
lo que ellas están pensando. A escala nacional, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tiene 21 residencias de protección. Se invierte en el arrendamiento de esos inmuebles 3.5 millones de quetzales anuales. En cada una hay perfiles distintos de menores de edad en vulnerabilidad. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y este fin de semana se registró mayor afluencia de menores en busca de vacuna contra el COVID-19. Tan solo en Mariscal Zavala y Guardia de Honor se vacunaron a 10.800 menores, pero el reto que enfrentan es la cantidad de vacunas que el Ministerio de Salud les brinda, algo que hace más lento el proceso. Este lunes, el puesto vehicular de Mariscal Zavala se quedó sin dosis. Salud contabiliza 2.121.284 menores de edad comprendidos en el rango habilitado para vacunación. Hasta este 4 de octubre se había vacunado al 0.97% de la población. 20.561 niños y adolescentes ya han recibido la primera dosis. Únicamente cuenta con dosis de vacuna Pfizer, la primera brigada de Policía Militar Guardia de Honor. Tienen 1.800 dosis asignadas para el día de hoy y han atendido aproximadamente 340 jóvenes, solo en lo que va de la mañana. Mariscal Zavala se quedó ya sin dosis de vacuna Pfizer, sin embargo ya están haciendo las gestiones ante el Ministerio de Salud Pública para que les asignen más. Y la ocupación de camas en la red hospitalaria nacional se encuentra en un 63% en cuanto a pacientes moderados de COVID-19 y en un 82% en pacientes graves, según el ministro de Salud, Francisco Coma. Desde la semana pasada, a decir de las autoridades de la cartera de salud, se ha reflejado una disminución en la cantidad de casos de coronavirus, lo que también se ve reflejado en la ocupación de camas. En su momento, las autoridades de salud atribuyeron el descenso al toque de queda y a la vacunación. Bueno, el Ministerio de Salud estudia actualmente 2 casos de personas que han sufrido efectos adversos por las vacunas contra el coronavirus, según confirmó el titular de la cartera, Francisco Coma. El funcionario explicó que el resto de casos han sido de personas que han presentado malestares leves. En julio pasado se aprobó la Ley de Exención de Responsabilidad, con la cual el Estado asume la compensación de aquellos casos donde la vacuna genere algún efecto adverso y que es un requisito por parte de algunas farmacéuticas para vender las dosis del biológico a los países. Mire, sí hay reporte de casos CESAVIS recuerden que hay un comité que evalúa previo a que se pueda proceder a la etapa de los procesos de reclamo o indemnización. Entonces, en este momento esos casos están en estudio. ¿Cuántos casos son? Mire, el dato es que tenemos el 95% de los casos, incluso más, son casos de reacciones muy leves. Y tenemos básicamente 2 casos que son casos un poco más serios. Por otra parte, el ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que la negociación con AstraZeneca para la compra de vacunas ya finalizó y están únicamente trabajando en el cronograma de entregas de las dosis. Solicitarán que sea hasta el 2022. No se precisó la cifra exacta de vacunas que establece dicho contrato. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró que serían 1 millón de dosis. Coma también expuso que tienen conversaciones abiertas con varias farmacéuticas para la compra de más vacunas y en estos momentos únicamente están ajustando algunos aspectos que necesitan en los contratos. Bueno, y el ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que Rusia debe entregar al país 5 millones de dosis de las vacunas Sputnik V antes de que finalice el año, según el compromiso adquirido. Durante una citación en el Congreso, el funcionario fue cuestionado sobre el plazo para la entrega de las 8 millones de dosis de vacunas, que según los parlamentarios finaliza este 5 de octubre. Sin embargo, Coma aseguró que según conoce, el contrato inicial establecía un plazo de cumplimiento de 3 años. Y mucha atención porque días atrás se dio a conocer que Estados Unidos a partir de noviembre no permitiría el ingreso de aquellas personas que han sido inmunizadas con la vacuna Sputnik V. En relación al tema, el ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que no han tenido ninguna notificación oficial sobre el tema y expuso que a su criterio, Rusia manifestó que se encuentran en el proceso de la aprobación final de la vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo cual resolvería esta situación. Electroral, la rehidratación efectiva, presenta.
Mire, momentos de pánico vivieron vacunadores que fueron retenidos por pobladores de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, que se oponen a ser inmunizados contra el coronavirus. Pero Andrea Domínguez, que ya se encuentra de vuelta con el equipo de Noticiero Guatevisión, nos amplía la información. Adelante, Andrea. Muchas gracias, María Luisa. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes. Precisamente momentos, y mejor dicho, horas de horror vivieron al menos 15 vacunadores del Ministerio de Salud que componían 3 brigadas de vacunación que se movilizan de casa en Alta Verapaz cuando se encontraban en la región de Maguilá, llegando a al menos 5 comunidades en las cuales se buscaba vacunar a las personas que ya están aptas para recibir esta vacuna. Sin embargo, al llegar a este lugar, al menos integrantes de 6 COCODES los retuvieron y no solo les destruyeron al menos 60 o 70 dosis de la vacuna Moderna y AstraZeneca, sino que también los violentaron, no solo física, sino también verbalmente, así como la destrucción del vehículo en el cual ellos se movilizaban. Dentro de lo que han logrado contar ya los que integran esta brigada de vacunación es que incluso los amenazaron con aplicarles el biológico que ellos llevaban para las personas, pero que al darse cuenta que pudiesen volver a llegar más personas intentando vacunarlos, decidieron quebrar estas vacunas y firmar un acuerdo en el que señalan que no están interesados en recibir las mismas. Pero aparte de ello, también han bloqueado el ingreso a varias de estas comunidades. Veamos qué es lo que ha logrado documentar uno de estos afectados este día, que estuvo retenido por al menos 7 horas en estas comunidades. Miren las evidencias, compañeros, eso es lo que nos hicieron hoy. Traemos el carro pinchado, compañero Gerson y los demás compañeros allá. Y ahorita los compañeros Edgar Scholl, Alfonso Choque están abriendo el paso donde nos cerraron, bloqueados, tal. Después de 8 horas de que nos retuvieron en la comunidad Maguilá. El Ministerio de Salud ha indicado por parte de un comunicado que se estarán tomando todas las acciones pertinentes para condenar este hecho que ha afectado por primera vez a los vacunadores que buscaban llegar a vacunar a los pobladores de esta comunidad y que básicamente no solo fueron retenidos, sino también amenazados con ser linchados si intentan llegar nuevamente, algo que pone en riesgo la vida no solo del personal que integra el Ministerio de Salud, sino también de los voluntarios y los integrantes de EPS que están acompañándolos. También se han reportado ya algunos rechazos a estas vacunas en otros departamentos como Quiché y Huehuetenango. Sin embargo, en este momento Alta Verapaz es el que mayor incidencia y rechazo a la vacuna presenta y según las autoridades del Ministerio de Salud, esto se debe a la desinformación, pero también a que los líderes comunitarios, principalmente los presidentes o integrantes de los COCODES, así como los líderes religiosos, están señalándole a los vecinos que no se apliquen la vacuna y aquellos pocos que quieren hacerlo sufren las consecuencias de que si se enteran que se han aplicado las dosis, incluso pueden ser rechazados de ingresar nuevamente a estas comunidades. La presidencia también ha indicado por su parte que se estará pronunciando respecto a este hecho y estarán solicitando una investigación para establecer a los integrantes que pusieron en riesgo la vida de estos vacunadores. Esta es parte de la información, María Luisa y Alberto, que nos ha compartido hasta el momento el Ministerio de Salud. También se ha informado que el día de mañana se cancela la vacunación en todas las comunidades de Fray Bartolomé debido a que se tienen amenazas por parte de los integrantes de los COCODES en estas áreas e intentando salvaguardar la vida también de los vacunadores, y así como las vacunas han decidido tomar estas medidas mientras Gobernación ve las acciones a tomar en estas comunidades. Con imágenes de Elmer Vargas, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez.
Andrea, muchas gracias por esa información. Nos da mucho gusto que estés de regreso, precisamente informando a toda la población lo que sucede y es inaceptable. La violencia no se puede aceptar independientemente de la postura que tenga cada quien respecto a la vacuna. Pero bueno, continuamos con más. Este 6 de octubre se cumple un año de que el cuerpo de la joven Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, fue encontrado sin vida en el sector de Los Pasitos, aldea Puentes, en Teculután. Para conmemorar el hecho, su familia, vecinos y amigos nuevamente exigieron justicia. Con la puesta del sol, el domingo 3 de octubre, familiares, vecinos y amigos de Litzy Cordón hicieron un recorrido por el caserío Barranca Seca Teculután para exigir justicia sobre el crimen. Hace ya casi un año, a 2 días de esta trágica ausencia de Litzy, y lo hacemos para pedir la justicia para que las personas que cometieron sean juzgadas, sean condenadas. Sabemos de que hay una persona que está en proceso, pero también así sabemos de que no pudo cometerlo él solo, sino que hay más personas involucradas. El recorrido finalizó afuera de la casa de la abuela de Litzy, lugar donde se proyectaron videos, se declamó un poema para la joven y se encendieron velas para exigir justicia a un año del crimen. Mujeres afirman no sentir seguridad por los diferentes femicidios en el departamento. No tenemos seguridad en Guatemala. La verdad es que no hay seguridad, tenemos demasiado temor salir a las calles. Tantas jóvenes, tantas mujeres que han aparecido muertas. No confiamos en nada ya, no hay seguridad, señor. Para Noticiero Guatevisión, informó Mayra Sosa. Electoral, la rehidratación efectiva, presentó. Cambiamos de tema. Actualmente son 338 funcionarios públicos y personalidades las que cuentan con agentes policiales asignados para su resguardo, según la Policía Nacional Civil. Las autoridades de la institución están haciendo una evaluación que inició con 10 funcionarios y a 6 de ellos se les redujo el número de elementos a su cargo. Durante una citación en el Congreso de la República también se cuestionó la cantidad de agentes policiales que tiene asignado el ministro de Gobernación, Henry Reyes, y se expuso que son 42 elementos. Actualmente pues tenemos una serie de requerimientos los que la División de Protección de Personalidades y Seguridad pues le está dando seguimiento de eso. De esa cuenta pues hace una solicitud para evaluar la situación de 10 personas a las que se les presta esa seguridad, y pues de ellas se le ha reducido a 6. Está aún pendiente la evaluación de las otras 4 personas, pero se está en un proceso en el que se está buscando también para ver cómo está la seguridad de todas las personas a las que se les presta seguridad. Acusado de asesinar y agredir sexualmente a varios indigentes, es absuelto debido a que no logran probarlo con muestras de ADN. Ya volvemos. Continuamos, y al menos 4 diligencias se realizaron en una colonia de Ciudad San Cristóbal en Misco por una investigación contra una empresa de seguridad privada que operaba ilegalmente. La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada interpuso una denuncia por actividades de seguridad que una empresa no registrada ofrecía en la colonia Villas Club El Dorado. Las fuerzas de seguridad buscan detener a personas por portación ilegal de armas de fuego y prestación de servicios de seguridad ilegales. Hasta el momento se reportan 3 capturas. Bueno, y otras noticias, los alcaldes, representados a través de la ANAM, pidieron a los jefes y subjefes de bloque del Congreso que se apruebe el proyecto de presupuesto para el 2022, que asciende a 103.992 millones de quetzales. Este presupuesto, de ser aprobado, regirá para el año preelectoral. Además, la ANAM pidió que se retome la reforma a la ley de contrataciones, la cual fue vetada por el presidente Alejandro Yamatei, y la decisión fue aceptada en el legislativo. Según la ANAM, de aprobarse el presupuesto para el 2022, tendrían un incremento de 1.000 millones de quetzales de situado constitucional y 700 millones en consejos de desarrollo.
Y el empresario Carlos Arturo Batres Gil seguirá en prisión preventiva por el caso Odebrecht, luego que este lunes la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán le negara medidas sustitutivas. El abogado defensor de Batres Gil fue quien pidió una caución y que el empresario se registrara cada 15 días en el Ministerio Público. Según la investigación del Ministerio Público, Batres Gil recibió 4.9 millones de quetzales pactados entre Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, y empresarios de Odebrecht para obras millonarias en Guatemala. Otro punto debe ser ¿por qué ninguno de los... Y Moisés Gutiérrez, acusado de asesinar y agredir sexualmente a indigentes en la ciudad de Guatemala en julio y agosto de 2016, fue absuelto por un tribunal este lunes. Así es, la decisión fue tomada debido a que el Ministerio Público no logró probar con muestras de ADN que era el agresor. Hace 5 años, indigentes estaban atemorizados por crímenes y agresiones sexuales que se perpetraban en la capital por las noches mientras pernoctaban en la vía pública. Las autoridades detuvieron a una persona señalada de los vejámenes, pero un tribunal este lunes determinó que no hay pruebas contundentes de que el procesado sea el agresor. Moisés Gutiérrez, este día en la carceleta del tribunal, se movía de un lado a otro mientras los jueces recordaban la acusación del Ministerio Público, en la que los responsabilizaban de la muerte de 2 indigentes y la agresión sexual de ambos, además del intento de asesinato de otro. Los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2016. Me encuentro en la iglesia La Recolección, en zona 1 de la ciudad de Guatemala, y este fue el escenario en el que apareció hace 5 años un indigente muerto y agredido sexualmente. Posteriormente hubo una seguidilla de esos crímenes y el Ministerio Público esto lo catalogó como algo inusual y empezó una investigación. Posteriormente hubo una persona a la cual se le responsabilizaba de estos hechos. Fue detenida, procesada y posteriormente llevada a un juicio. El Tribunal de Extorsiones conoció el caso de Gutiérrez y lo absolvió porque no hubo prueba vital que lo implicara en los asesinatos. Su ADN no se encontró en las víctimas y eso lo libró. Gutiérrez aún debe de enfrentar proceso por otros 3 casos de agresiones sexuales a indigentes. Además, el 13 de junio de 2019, Gutiérrez fue favorecido por el Tribunal Tercero Unipersonal Penal y decidió archivar su caso cuando el Ministerio Público lo acusaba del homicidio de César Augusto Valle Méndez, un indigente, y la agresión a Mónica Ivette Figueroa Toquín. Gutiérrez también ha sido indigente y está bajo tratamientos médicos por problemas de salud mental determinados en el Hospital Federico Mora. Para enfrentar el debate tuvo que ser sometido a esos tratamientos. Lo claro es que hasta el momento no se ha podido determinar con prueba científica quién mató a indigentes en julio y agosto de 2016 en la ciudad de Guatemala. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. El fenómeno del amanecer, también llamado efecto amanecer, es el término que se utiliza para describir un aumento anormal del azúcar en la sangre. Pero ¿quiénes lo experimentan y qué cosas lo causan? Esto y más en nuestra cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. El fenómeno del amanecer, también llamado efecto del amanecer, es el término utilizado para describir un aumento anormal del azúcar en la sangre temprano en la mañana, generalmente entre las 2 y 8 de la mañana en personas con diabetes. Algunos investigadores creen que la liberación natural durante la noche de las llamadas hormonas contrarreguladoras, incluidas la hormona del crecimiento, el cortisol, el glucagón y la epinefrina, aumenta la resistencia a la insulina, lo que hace que aumente el azúcar en sangre. Los niveles altos de azúcar en la sangre por la mañana también pueden ser causados por insuficiencia de insulina la noche anterior, dosis insuficientes de medicamentos antidiabéticos o consumo de bocadillos de carbohidratos antes de acostarse. Si tiene niveles elevados de azúcar en sangre de forma persistente por la mañana, controlar su nivel de azúcar en sangre una vez durante la noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana durante varias noches seguidas, le ayudará a usted y a su médico a determinar si tiene el fenómeno del amanecer o si hay otro motivo de una lectura de azúcar en sangre elevada por la mañana. Lo que puede hacer. Su médico puede recomendarle una serie de opciones para ayudarlo a prevenir o corregir los niveles de azúcar en sangre por la mañana. Evite los carbohidratos antes de acostarse. Ajuste su dosis de medicamento o insulina. Cambie a un medicamento diferente. Cambie la hora en la que toma su medicamento o insulina desde la hora de la cena hasta la hora de acostarse.
Use una bomba de insulina para administrar insulina adicional durante las primeras horas de la mañana. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Más noticias de nuestro país. El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Matavela, acudió a la Comisión Pesquisidora del Congreso para presentar sus pruebas de descargo por la solicitud de antejuicio a la que se le dio trámite en su contra por un amparo otorgado que impidió que Conrado Reyes asumiera como magistrado suplente de la Alta Corte. De Matavela argumentó que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las resoluciones que emitan. Ahora corresponderá que la Comisión Pesquisidora analice las versiones de las partes para emitir el informe donde recomiende o no retirar la inmunidad del magistrado. Y la Corte de Constitucionalidad ratificó su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán. Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional. Este antejuicio fue interpuesto por el Instituto de Magistrados de Salas de Apelaciones del organismo judicial, a raíz de la vinculación de diferentes togados que habrían manipulado la conformación de los listados finales de aspirantes a una magistratura en las altas cortes de justicia. El expediente será enviado a la Corte Suprema para que continúen las diligencias de antejuicio contra Ifán. Siete guatemaltecos nos cuentan por qué aún se encuentran en las calles para pedir ayuda económica, una tarea que no hacían antes de la pandemia. Ya regresamos. Mire, unos dejan ver su necesidad con banderas blancas, otros con gritos para promocionar sus productos. La mayoría opta por levantar carteles. Más de un año después de la llegada del virus, siguen saliendo a las calles para pedir apoyo económico. Estas son historias crónicas de la calle. Como ellos mismos lo dicen, fregados por el COVID. A continuación, el reportaje especial de esta noche. Ha sido una temporada muy difícil de toma de decisiones difíciles, incluyendo el despido de muchas personas. Ellos han perdido el empleo, otros, aunque lo conserven, no reciben ingresos económicos. Ya no tenían ni alimento ni recursos económicos para comprar medicamento que necesitan. Y la situación en este momento es difícil para encontrar un empleo. En marzo de 2020, la pandemia de coronavirus inició en Guatemala y de inmediato se reflejó en el golpe económico a millones de familias en todo el país. Hoy, 18 meses después, los efectos siguen siendo visibles en las esquinas. Familias guatemaltecas continúan saliendo a las calles de la ciudad de Guatemala y sus alrededores para pedir limosna, una tarea que no hacían antes. Sus peticiones se centran en un solo valor, la solidaridad de los guatemaltecos. Unos dejan ver su necesidad con el movimiento de banderas blancas. Otras deciden reflejarla en los gritos para promocionar productos. La mayoría la expresan en carteles como estos. Everardo Chilín decidió salir a las calles así, con un letrero. Antes del COVID-19 fue el jefe de limpieza en una plaza comercial de carretera a El Salvador, en las afueras de la capital. Fue despedido en el primer mes de la pandemia, con lo cual se convirtió en una de las 79,000 personas que perdió su empleo formal en 2020. Yo trabajaba ahí de limpieza de las casas. Ahí eran 100 casas las que había. Yo me puso el ingeniero con mi grupo compuesto de 12 y yo los dirigía, que era lo que iban a hacer otro día, así, a limpiar vidrios, todo. Y yo también me iba a limpiar los desagües. Ese mismo marzo intercambió el trapeador por el cartel, que lo recibió de Francisco Navas, un exconserje de la Policía Nacional Civil de San José Pinula. Don Everardo y don Francisco se conocieron hace 4 años, cuando eran albañiles. Ahora sus agendas volvieron a coincidir. Juntos salen todos los días a pedir dinero en esta zona de Santa Catarina Pinula, a unos 20 minutos de la capital. Pero su vida familiar los sigue distinguiendo.
Everardo vive solo, mientras que Francisco cuida de su mamá, quien padece diabetes. Los 60 quetzales que reúne al día son para comprarle medicinas, según cuenta. Y para llevarle ese dinero a mi madre, para que yo soy el único hijo que le llevo a mi madre ese dinero en el nombre del Señor y a mis hermanas. A pocos metros de Everardo y Francisco suele pararse cada mañana Jorge Rodas. A los 8 años, este padre de 2 hijos menores sufrió un accidente vehicular que lo dejó con discapacidad visual. Hace 12 meses subsistía gracias a un negocio de fotocopiadora en una sede de la municipalidad capitalina, un ingreso que también se llevó el virus. Cuando yo estaba trabajando y todo, yo aguardé unos centavos y cuando empezó eso y todo, se me terminó. Y bueno, un día en la mañana mi bebé me dijo, papá, yo quiero mi jugo. Entonces vine yo, le dije, mijo, yo no tengo dinero, le dije, pero vamos a ver qué hacemos, le dije. Entonces yo vine y le dije a mi esposa, mira, le dije yo mañana yo voy a salir a pedir a ver qué consigo, le dije. Y me vine y le dije yo, vamos a hacer una bandera y me voy a ir con eso, le dije. Quien también decidió salir a las calles por falta de alimentos fue Julia Hernández, quien antes vivía rodeada de comida fresca. Solía trabajar en una venta de fruta frente al Hospital San Juan de Dios, en la zona 1 capitalina. Cuando comenzó la pandemia, pasamos un mes, que como no teníamos nada, entonces él también se había quedado sin trabajo. Un vaso de agua, nos daba hambre, un vaso de agua y así la fuimos pasando. Desde ese entonces, Julia era parte de los trabajadores informales de Guatemala. Hasta 2019 representaban a más de la mitad del país, una cifra que no ha podido ser actualizada luego del COVID-19 porque el Instituto de Estadística no ha levantado las encuestas para medir este sector. Esta vendedora afirma que frente al hospital ganaba 300 quetzales cada jornada. Ahora, con su venta de paletas, cayó a 50 diarios, una cantidad insuficiente para tratar su diabetes. La misma enfermedad enfrenta a su amiga Yamilet Méndez, a quien conoció mientras pedían limosna en las esquinas del centro histórico. Yamilet era empleada doméstica previo a la pandemia. Dice que tiene una razón suficiente para reconocer ahora a la vía pública como su lugar de trabajo. Quiere lograr que su hija complete la escuela, una meta que aún ve lejana. A mí me regalaron un teléfono, pero ahorita no me está funcionando, pero igual yo le meto redes al teléfono. Está quebrado, pero sí le sirve a la nena bastante. Le meto recargas y ahí por internet ella se pone a estudiar. Desafíos como esos también los afronta Xiomara Chamalí, quien algún día espera inscribir a sus 3 hijos en la escuela. Para cumplir ese objetivo, intenta ahorrar los 150 quetzales que suele ganar a diario, aunque consume una porción en la renta de su casa, que cuesta 500 al mes. Sí, la verdad que sí. Sí, esto vino a fregar, la verdad. Vino a fregar tanto. Esa frustración con la pandemia la vive Miriam Boche en Ciudad San Cristóbal, otra de las áreas colindantes con la capital. Esta madre de 5 niños trabajó en polleras durante más de 25 años, una trayectoria que fue interrumpida por el coronavirus. Para ella, lo más indignante no es salir a pedir dinero, sino enfrentar la indiferencia y la crítica de quienes pasan a su lado sobre este puente. Porque ya la gente ya no dan, nos trata que somos huevonas, que vayamos a trabajar. Por lo menos no anda uno robando, ¿va? Porque puede que si uno viene a robar, lo que hacen es meterlo preso. En cambio, pedir o vender un dulce no es como dijera yo, no es molestar a la gente, ¿no? Cada guatemalteco golpeado por el COVID-19 tomó un camino distinto para llegar a lugares como estos, pero todos comparten un punto en común. Ya no quieren construir sus vidas desde estos tramos, sino desde los trabajos que anhelan. Pues lo que Dios me regale, lo que Dios me ponga en su corazón, ponerme en mi trabajo, aunque sea de lavar y planchar. Para comprar mi maquinita y ponerme a trabajar de mi cuenta, ir a buscar jardines,
¿Quién quiere que le arregle su jardín? Ya fui a solicitar espacio aquí a la municipalidad de Fraijanes. Pero sí le pido a Dios un trabajo de limpieza. Con lo que Dios le ponga en su corazón de cada uno de ellos. Como le digo, tengo más experiencia, más en cortar, en pelar pollo, todo eso. De lo que caiga, menos de huevear. Para ellos el trabajo no ha llegado, no por la falta de voluntad, sino por la falta de oportunidad. No es cosa que a mí me gusta andar pidiendo, porque la gente no tiene obligación de mantenernos, porque para eso tenemos manitas y pies para poder trabajar, pero como realmente no se puede, no es que uno no quiera trabajar. Y afirman que las dudas nacen de otros, no de ellos mismos. Yo me siento una persona capacitada para desenvolverme en los trabajos. La cuestión es que las personas no confían en lo que uno puede llegar a hacer. Mientras los empleos que anhelan llegan, tendrán que seguir construyendo esas aspiraciones desde las calles, protagonistas de sus jornadas. Mientras que para algunos guatemaltecos la jornada termina cuando salen de sus oficinas y se encuentran con el tráfico citadino, para otros termina cuando reúnen 30 quetzales, la cantidad que les marca el momento de volverse a sus casas. Esta es la ruta que toma don Everardo, en la aldea El Pajón, San José Pinula. Entonces aquí voy a pedir permisito. Su vivienda está a más de media hora del sector donde suele pararse con su cartel. Descansa sobre un terreno de otra familia que le regaló posada. Él mismo construyó su habitación, en donde cocina, duerme, recuerda a sus seres queridos y resguarda sus ahorros para su máquina de jardinería. Pero en lo que más piensa es en su cartel. Uno que busca tenga un mensaje completamente distinto el próximo año. Ya no quiero estar aquí en la calle, también va a despedir. Ya con mi ayuda que me han echado todas las personas, yo le pido a mi Diosito que Dios me les dé bastantes bendiciones y darle las gracias por todo, porque va a ser el último día que voy a venir. Voy a traer mi cartel donde les voy a estar dando las gracias y que ya no los voy a molestar. Si busca apoyar a los entrevistados para este reportaje, puede contactarlos a estos números. Difíciles, pero importantes historias que hay que escuchar para conocer todas las consecuencias que deja el coronavirus en nuestro país. Y este jueves, en María Luisa 6 de octubre, tenemos otro reportaje especial para ustedes, con imágenes inéditas sobre las dificultades que rodean la inmunización en Alta Verapaz, donde precisamente hoy fue amenazado un grupo de vacunadores. Lamentablemente, como departamento, estamos en el último lugar de cobertura de vacunación a nivel país. Ella cuando se fue a vacunar estaba bien, dice, ya otro día amaneció ya con fiebre, ya no se levanta. Algunos de los compañeros pues han recibido amenazas de muerte. Yo en mi caso pues no creo en esa cosa, ¿verdad? Hasta incluso que andan pegándose cosas en el cuerpo. Porque hay demasiados mitos sobre la vacuna y eso ha venido a dificultarnos bastante a nivel comunitario. ¿Se vio usted hoy afectado por no contar con Facebook, Instagram y WhatsApp? Al volver le brindamos los detalles de la peor caída total de su historia reciente. Esto y más. Regresamos. Llegó el momento de ver sus mensajes, sus fotografías, videos, las denuncias también que usted nos comparte a través de WhatsApp.
de Guate reporta 4003-3859 es el número del servicio. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Bueno, comenzamos con el video que nos compartió un televidente para mostrar la aglomeración de personas que se registra en el área de farmacia de la unidad de consulta externa Autonomía, esto en la zona 9 de la capital. El usuario de nuestro servicio de Guate Reporta manifestó su preocupación ante la falta de protocolos de parte del Seguro Social para evitar precisamente la aglomeración. Continuamos con el video que recibimos para denunciar la mala gestión de las autoridades de salud para la atención de pacientes en el centro de vacunación que fue instalado en un parqueo de un centro comercial de la zona 10 capitalina el fin de semana último. El problema fue que Salud Pública solo asignó a 2 personas para registrar datos. Esto causó que se formaran largas filas porque no se dieron abasto para atender la numerosa cantidad de personas que se acercaron en busca de dosis contra el COVID-19. Y ahora vamos con el reporte de Ovidio, quien nos compartió fotografías del recibo de luz que recibió recientemente. Nuestro televidente mostró preocupación y rechazo ante el cobro de 19 quetzales con 99 centavos en concepto de una póliza de seguro de accidentes. El problema es que él nunca solicitó dicho servicio y le preocupa que la distribuidora de energía eléctrica haga cobros sin consultar a los usuarios, tomando en cuenta que el costo del servicio de energía eléctrica se ha incrementado desde finales del año pasado. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y en temas internacionales, las comunicaciones por Internet estuvieron en jaque. Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad como Instagram, WhatsApp y Messenger sufrieron este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo. Esta caída global es la mayor interrupción de su funcionamiento desde el año 2008, cuando la red social experimentó problemas que dejaron fuera de línea por aproximadamente un día. Miembros del equipo de seguridad de Facebook informaron que es poco probable que la caída en el servicio encuentre su origen en un ataque cibernético. Algunos usuarios en Estados Unidos y otras partes del mundo reportaron fallas en otras redes sociales como Tinder, Snapchat y Telegram. Bueno, y la fortuna del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida en unos $5.900 millones tras un mal día en las acciones de Wall Street, en la que la red social, afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas y la interrupción mundial de sus servicios, se vio golpeada. Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en $117 millones, lo que le relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo. En total, Facebook ha perdido un 7,74% en sus acciones en Wall Street en los últimos 5 días y más de un 13% en el último mes. En otros temas internacionales, un gran vertido de petróleo frente a la costa del sur de California dejó peces muertos, aves empapadas de petróleo y humedales contaminados en un incidente que las autoridades locales calificaron de catástrofe medioambiental. La Guardia Costera de Estados Unidos, que dirige una respuesta de limpieza en la que participan organismos federales, estatales y municipales, anunciaron que realizarán una investigación permanente sobre cómo se produjo el vertido. Se calcula que unos 126.000 galones se han extendido en una mancha de petróleo que cubre unas 3.367 hectáreas. Bueno, el presidente de Estados Unidos señaló a sus opositores por negarse a apoyar a los demócratas en el Congreso para aumentar el techo de la deuda y evitar un cierre en el gobierno. El mandatario demócrata arremetió con dureza a los republicanos, calificándolos de imprudentes y peligrosos. El Departamento de Tesoro estadounidense ha advertido que a partir del 18 de octubre, Estados Unidos no contará con los fondos necesarios para cumplir sus obligaciones, aunque el Congreso ha aumentado o suspendido este tope de endeudamiento decenas de veces en las últimas décadas con votos de los dos partidos.
Este año los republicanos se rehúsan a aprobar un incremento. Pérdidas por 137.700 millones de dólares son las estimaciones por parte del sector aéreo de 2020 a 2022, aunque consideran que el peor momento se ha superado. Y el sector aéreo ha dado a conocer en cuánto podrían ascender sus pérdidas con la pandemia desde 2020 hasta 2022. Además, conoceremos una opción de consumo en donde se pueden realizar tortas de hamburguesas con base en plantas. Esto y más a continuación con Paula Saeta. Porque es el momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Hoy quiero contarles que el director de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, Willie Walsh, informó en la Asamblea General de la IATA que la pandemia le costará al sector aéreo 201.100 millones de dólares hasta el 2022. Agregó que en el 2021 las pérdidas ascenderán a 51.800 millones de dólares y en el 2022 podrían llegar a los 11.600 millones. Esto suma 137.700 millones de dólares perdidos. En su intervención, Walsh dijo que se ha sobrepasado el peor momento y que el camino de la recuperación está a la vista. Y en otros temas, el mercado de consumo vegetariano y vegano ha vivido una fuerte alza en los últimos años. Ante esta demanda, empresarios han innovado con distintas opciones de consumo, por ejemplo, para tortas de hamburguesas hechas a base de plantas. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por Grandview Research, el mercado global de carne a base de plantas fue valorado en más de 3.000 millones de dólares en el 2019 y prevé una tasa de crecimiento anual del 19.4% del 2020 al 2027, con un crecimiento visible en sus distintas alternativas de productos, pero sobre todo lideradas por las hamburguesas. Los ingredientes vegetales que componen este producto pueden ser la soya y legumbres como guisantes y frijoles, arroz y demás componentes vegetales que permitan alcanzar el sabor y la textura deseada del producto, por ejemplo las lentejas. Las arvejas también suelen ser una opción, produciéndose a base de arvejas amarillas secas que luego se muelen y se separan de otros ingredientes como la fibra y el almidón. Esta resulta ser una de las opciones de proteína vegetal más saludable con un proceso que no requiere de conservantes añadidos. La importancia de esta tendencia para los exportadores guatemaltecos radica en que somos el principal socio comercial de arveja china de Estados Unidos, exportando 21.390 toneladas en el 2020. Respaldando las oportunidades que se presentan gracias a los hábitos del consumidor moderno, la arveja china es uno de los productos identificados en el estudio Best Markets, Products and Services 2021 de Agexport en 3 mercados distintos con un potencial de exportación superior a los 13 millones de dólares. Hoy le hablaré del complejo de Dios, que en muchos casos no se le toma la importancia que debería. Este complejo es un conjunto de ideas dirigidas hacia uno mismo que hacen que aquel que lo padece se sienta superior a los demás en todos los sentidos. Esto sin duda afecta cuando alguien de su equipo de trabajo lo padece. Hoy le diré cómo identificarlo. Lo primero es que tienen alta resistencia a los cambios. Solo son capaces de modificar sus ideas y conductas aquellos que se animan a cuestionarse, lo que resulta totalmente ajeno al complejo de Dios. Predominio del estilo de liderazgo directivo. En organizaciones con este complejo veremos el protagonismo de un liderazgo claramente orientado a la tarea más que a las personas. Tienen bajo nivel de experimentación. La agilidad es equivocarse rápido para aprender mejor. Y eso es lo que hacen las empresas que tienen un propósito claro más allá de su volumen de ventas. Son las organizaciones del futuro, esas en las que las personas querrán trabajar. Lamentablemente esto no ocurre en aquellas afectadas por el complejo de Dios. La ética podrá ser considerada un aspecto importante, pero estará lejos de ser una guía en la conducta de estas empresas o empleados. Así podrá incumplirse con los plazos de pago a proveedores, no respetar la zona comercial pactada con un distribuidor, entre otros. Si en su organización percibe alguna de estas situaciones, será el momento de decidir si es necesario hacer un cambio urgente, pues en un futuro la empresa podría no funcionar. Espero que tome esto en cuenta. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero.
Familiares y amigos rinden homenaje en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias al reconocido artista Manolo Gallardo, quien falleció anoche. Bueno, a continuación, en el segmento de Cultura, hacemos un repaso por el legado artístico de Manolo Gallardo, quien falleció el domingo pasado. Este día recibió un homenaje en el vestíbulo de la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Este lunes se llevó a cabo en el vestíbulo de la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias un homenaje a Manolo Gallardo, artista de 85 años que falleció la noche del domingo último. Su muerte deja un legado de más de 60 años de carrera artística con muchísimas obras, tanto en pintura como en escultura. Conozcamos un poco más sobre el legado de este reconocido artista guatemalteco. Como la mayoría de los grandes artistas, Gallardo dio señales de genialidad desde temprana edad. Luego de haber terminado el diversificado, su padre lo obligó a estudiar medicina, pero cuando estaba por cumplir 19 años, dejó la carrera y se fue a España para estudiar arte en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Academia Artium, la Academia Peña de Madrid y en la Academia de San Carlos de Valencia. Además, visitó varias ciudades ricas en acervo artístico para recibir inspiración. Estuvo casi 7 años en Europa. El trabajo de Gallardo, centrado principalmente en la figura humana, tiene en su haber una gran cantidad de retratos de personajes de la política, el arte y la religión, entre los que destacan algunos expresidentes de Guatemala, Juan Pablo II y los escritores Miguel Ángel Asturias y Mario Montefort de Toledo. El desnudo femenino ha sido la técnica más conocida, prolífica, destacada y polémica en la carrera del pintor. Para Gallardo, el arte era una expresión sensible del alma, una manera de sacar lo que uno lleva adentro, como las inquietudes, la cultura y la sensibilidad. Participó en más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas, entre ellas la del Museo Regional de Chiapas en México, en el Museo del Vaticano, Expo 92 en Sevilla y en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, España, entre otras. También se desarrolló como educador e impartió clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Academia Gallardo. Fue en junio que sus obras fueron apreciadas en una exposición que reflejó su recorrido por el arte, pues conmemoraba sus 85 años de vida y los 65 años de expresarse a través de la plástica. La noche del domingo último, luego de varios meses de deterioro en su salud, Gallardo tomó su último respiro al sufrir un infarto de miocardio. El hecho ocurrió en su hogar, lo que le permitió al artista partir rodeado por sus familiares. Descanse en paz el artista guatemalteco Manolo Gallardo. Este es por demás un lugar sumamente apropiado para rendir un homenaje a Manolo Gallardo, como lo evidencia el busto que usted puede ver a mis espaldas del gran Miguel Ángel Asturias, una obra elaborada por Gallardo en el 2009 y que se inauguró en este lugar en 2011. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Que descanse en paz el maestro Gallardo. Y bueno, nosotros llegamos al final agradeciendo como siempre su compañía, recordándole que mañana estamos con más. Así es, María Luisa, feliz noche para ti, feliz noche para toda nuestra audiencia. Nos despedimos con estas impactantes imágenes de la desembocadura del volcán Cumbre Vieja en España. Este fenómeno es provocado por el choque entre la lava y el agua. Recordemos que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Desde entonces ha lanzado unos 80 millones de metros cúbicos de magma. Es importante resaltar que la lava ha cubierto casi 400 hectáreas de terreno. Así nos despedimos esta noche. Hasta pronto.